Buenas granates, bienvenidos nuevamente a esta reacción de Momento Granate, el momento en caliente. Acabamos de terminar el partido entre Lanús y Liga Universitaria de Quito. Lanús acaba de ganar 1-0 la tercera fecha del Grupo G, cerrando la primera parte de la fase de grupo con un balance positivo, 6 puntos sobre 9. Termina estando puntero, si bien uno puede ver por la diferencia de gol que debería ir primero. El equipo ecuatoriano hoy no se desclasifica por eso, sino que se hace por los resultados entre jugadores, el desempate. Por ello Lanús hoy estaría puntero de su zona a esperar el partido entre Mirasol y Always Ready, donde el equipo brasilero podría llegar también a tener 6 puntos y en ese caso superar a Lanús. Hoy Lanús volvió a formar algo similar al encuentro contra el equipo brasilero, justamente, sacando a Peña, donde debería estar Cardoso, sacando a Marcelino Moreno, donde debería estar Watson en ese caso, y luego el equipo formó de manera similar. Hoy Lanús tuvo un encuentro de menos a más, un primer tiempo donde realmente hizo bastante bien las cosas, donde quizás con el remate de Marcelino al poste termina siendo lo más podría decir seguro a la manera de atacar, podría decir peligroso. Lanús después no generó mucho más allá de eso, se notó mucho y se nota mucho la falta del 9, una posición que venimos remarcando hace mucho, que está siendo ocupada por Ramiro Carrera, porque al menos creo yo personalmente que ni a Valois le da para jugar el partido completo de manera física, y Bou no está al 100% claramente, termina generando esta posición de Ramiro Carrera que al menos a mí, y lo quiero leer a ustedes también en los comentarios, no me convence. Igual por los comentarios que estuvimos leyendo en la previa del partido, publicando el 11 inicial, entendemos que creo que a casi nadie le convence, salvo a Mauricio Pellegrino, que igual lo hace de la manera correcta. A Ramiro no hay nada que reprocharle, sin lugar a dudas. Sí, en el armado del plantel quizás Lanús termina sufriendo esas bajas, y sobre todo la baja de Rodrigo Castillo, ¿no? Lo veíamos justo aquí en el post partido de Momento Granate, luego de la transmisión que tuvimos. Por cierto, muchas gracias a los que se pasaron, dejaron su like, comentaron y estuvieron presentes y escucharon la bomba de Lucho. Si no la escucharon, vayan a escuchar esa partecita porque es una bomba terrible relacionada a Marcelino Moreno. Pero lo que habíamos revisado es que Lanús en este año hasta el momento tiene 11 victorias. De esas 11, 6 es por la mínima, es decir, 1-0. A Lanús le está costando mucho el gol. Le está faltando mucho esa secuencia. Quizás en los últimos 6 meses del año pasado se le daba con cierta facilidad en los pies de un Rodrigo Castillo que hoy está brillando en el Fluminense de Luis Subeldía. Luego el primer tiempo Lanús acomodó un poquito la pelota, por momentos la tenía más, por momentos la tenía menos. Lo cierto es que el equipo ecuatoriano no representaba algún peligro de cara al arco de Nahuel Lozada. Mucha falta de los mediocampistas de Liga Universitaria de Quito. Y el árbitro chileno no sacaba una varilla. Una varilla no sacaba el árbitro chileno. La verdad es insólito eso. Yo no entiendo si es de la U de Chile, si el muchacho estaba caliente con el club argentino, si es su manera de dirigir así todos los partidos, no lo sé, lo desconozco. Pero la verdad me sorprende la cantidad de pocas amarillas que sacó. Dejó pegar como loco. Los mediocampistas de Liga Universitaria de Quito pegaban como querían. Entre el boliviano y el otro ecuatoriano terminaron pegando una cantidad de faltas, me animo a decir que más de 4 o 5. En el primer tiempo Villamil terminó con más de 3, el jugador boliviano. Por cierto, buen jugador, a ver a futuro y a tenerlo en cuenta, a Villamil, al menos de mi gusto y de mi agrado. Al segundo tiempo Lanús salió ya de otra forma también, ¿no? Más yendo a buscar el ataque, yendo a ir a hacer lo correcto, a ir a buscar los puntos en casa, que es lo más importante. Lo hablábamos en la previa y en el sorteo de la Copa Libertadores junto a ustedes. Lanús necesita ganar los partidos de local. Como sea, 1-0, 2-0, 3-0, no me importa. Con un gol con la mano, un gol que estaba en offside y está mal marcado, no me interesa. Lanús, los partidos de local en Libertadores tiene que ganarlos como de lugar. Más en la fase de grupos. Posicionarse primero sería lo mejor. Por eso resalto el hecho de conseguir esta buena cantidad de puntos de cara a lo que fue la primera rueda de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En el segundo tiempo siguió destacándose, a mi entender, Felipe Peña de Fore, de muy buen partido, la verdad, Felipe, jugador que en los últimos años siempre alguna lesión en el medio lo cortaba, a veces con mala suerte. Recuerdo aquel partido en River, luego de una vuelta en el Monumental, donde termina no rompiéndose, sino teniendo un problema en el hombro o el codo, no recuerdo bien qué parte del brazo, pero que lo dejaba fuera de vuelta. Bueno, hoy
Felipe empieza a ser titular un poquito más, teniendo en cuenta el desgarro de Cardoso, y termina siendo un jugador importantísimo en la mitad de la cancha de Lanús. En el segundo tiempo Lanús termina encontrando el gol quizás justamente en los pies de uno de los mejores jugadores de la era Pellegrino, que es Agustín Cardoso, que poco a poco va posicionándose, a mi gusto, entre los mejores 5 de los Lanús campeones, ¿no? Empieza a posicionarse ahí por la destreza, por el juego, por el buen posicionamiento, por la llegada a gol como la que tuvo hoy, tras aquel centro de Marcelino. Me sorprendió Marcelino tirando los centros con Sepúlveda en cancha, ¿no? Digamos, desde el córner uno esperaba que el chileno, con la pegada que tiene, termine siendo el ejecutante, pero terminó siendo Marcelino. Bueno, en uno de esos tantos centros que quedaron, a mi entender, cortos, termina siendo la réplica el gol de Lanús en los pies de Cardoso, ante un Valle que estuvo impecable, sacó 2-3 jugadas importantes. Otro dato del arbitraje, que no lo quiero dejar pasar hablando de los centros. La cantidad de veces que abrazaban los defensores ecuatorianos, bueno, ninguno era ecuatoriano igual, ¿no? Había de todas las nacionalidades menos ecuatorianos en el equipo de Liga Universitaria de Quito. Pero la cantidad de abrazos que metían, hermano, por favor, algo hay que hacer ahí. Por eso remarco lo del chileno, Y no le quiero dar un hincapié porque me gustaría más hablar de la victoria de Lanús, pero la realidad es que es sorprendente por momentos lo que un árbitro no termina de decidir ante ciertas faltas que me parece que empiezan a ser cobrables. Incluso se veía el fastidio en las caras del Cali, en la cara de Canal, en la cara de Carlos también cuando ingresó, que eran los jugadores denominados a agarrar por parte de los defensores del rival. Lanús, lo cierto es que terminó consiguiendo una gran victoria aquí en la Fortaleza, volviendo a meter el hincapié de la localía. Creo yo que quizás, si tuviese que hablar de algún jugador flojo hoy, no me gustó por momentos el partido de Besosi. Creo que Lucas a veces tiene que animarse más. Es un jugador que tiene que cumplir el mismo rol que Dylan Aquino, vertiginoso, rápido, yendo para adelante, encarando. Lo hizo en un momento donde pareció que lo dejó anonadado a los defensores del equipo ecuatoriano, porque no podían no entender cómo sacársela en una jugada donde con el simple movimiento del cuerpo engañaba a los defensores que se caían. Sasha Marsic para mí está un poquito flojo en la ejecución de las decisiones que toma. Sasha sigue siendo un jugador importantísimo en Lanús, sigue siendo para mí el 3, el mejor 3 de Lanús en este momento, el único que tiene aparte, porque Sepúlveda para mí no va a poder jugar por ese lado, pero sigue siendo el mejor jugador en el sentido de la ejecución, de la constancia. Bueno, creo que en este momento está bajando un poco los niveles, al menos está flojeando, no sé si por cuestiones de físicas, quizás la triple competencia, el jugar martes, jueves y de la nada el domingo y otra vez, y de repente termina haciendo problemas en el cansancio y en el momento de la ejecución. Lanús después con los cambios de Liga de Quito se pudo acomodar mejor. La realidad es que en el banco de suplentes el equipo ecuatoriano no tenía lo mejor del mundo. Cuando hizo los cambios de los delanteros, ya ahí las opciones de ataque eran nulas por parte de Liga de Universidad de Quito. Lanús siguió manteniéndose firme. Lozada no tuvo ninguna preocupación, salvo alguna pelota de Everson antes de que salga, que quedaba por ahí. Pero al fin y al cabo fue una victoria clara de Lanús. Se merecía la victoria. En el primer tiempo creo que el empate era justo, más allá del travesaño de Marcelino. La segunda parte ya sí Lanús fue un poquito más agresivo, fue mejor que el equipo visitante, y así se terminó quedando con la victoria 1-0. ¿Qué se le viene a Lanús ahora por Libertadores? Bueno, ante la Libertadores hay un partido importantísimo, que es este sábado desde las 2:30 contra Deportivo Riestra. Va a jugar dirigido por el sobrino de Beligoy. Complicado, pero Lanús merece ese partido, ganarlo para poder ponerse entre los 4 primeros. ¿Por qué es importante ponerse entre los 4 primeros? Y hay que tener en cuenta que tiene que perder o empatar Talleres y sacar la diferencia de goles ahí también, ¿no? Porque si Lanús arranca directamente como local, termina siendo importante para acortar descansos, o tener más descanso, mejor dicho, entre los viajes que se vienen por Libertadores. Porque ahora queda viajar a Ecuador, viajar a la altura de Bolivia, 2 viajes complicadísimos y largos, y después cerrar aquí con Mirasol. Bueno, lo cierto es que Lanús terminó primero en la fase de grupos en esta primera ronda, ahora viene Riestra, después irá la Copa Libertadores y cómo continuarán los playoffs. Comentame qué te pareció el partido de Lanús, les agradezco por estar, dejen su like